Durante años se repitió la misma versión, que Pablo Escobar murió abatido por una operación exitosa, que fue el resultado inevitable de una persecución implacable, que el Estado finalmente ganó. Pero los archivos no describen una cacería desesperada, describen una retirada. Las escuchas de los últimos días muestran menos urgencia que antes, menos movimientos, menos presión. Algunos canales se cerraron sin explicación pública, otros simplemente dejaron de responder. Ese teléfono, el mismo que había salvado su vida en otras ocasiones, permaneció mudo. No fue la noche más violenta, fue la más vacía. Años después, investigadores señalaron una anomalía incómoda. Escobar fue localizado, pero ya no protegido. Observado, pero no contenido. Marcado, pero no gestionado. Entonces, surge la pregunta que nunca se formula en los relatos oficiales. ¿Quién decidió que Pablo Escobar ya no debía ser capturado? ¿Y quién se benefició exactamente de que no sobreviviera? A comienzos de la década de 1990, Colombia atravesaba una fase de desgaste. No era el pico del conflicto. Era algo más difícil de medir. Cansancio institucional. Saturación social. Un Estado que había aprendido a resistir sin resolver. Y una organización criminal que ya no crecía, sino que intentaba sostenerse. El cartel de Medellín había alcanzado su máximo nivel de exposición. Durante años, había operado desde el exceso. Violencia visible. Mensajes públicos. Demostraciones de fuerza. Esa estrategia funcionó mientras el miedo generó obediencia. Pero también dejó huellas. Demasiadas. Archivos abiertos. Enemigos acumulados. Canales de negociación bajo observación constante. La extradición se había convertido en el eje del conflicto, no como concepto legal, sino como amenaza simbólica. Para el cartel, significaba perder control. Para el Estado, una salida política. En medio de ese pulso, se diseñaron acuerdos inestables, entregas condicionadas, zonas grises donde nadie ganaba del todo, pero todos ganaban tiempo. La cárcel de la Catedral fue presentada como una solución. En realidad, fue una pausa, un paréntesis que permitió reorganizar, pero también observar, desde dentro y desde fuera. Cuando ese arreglo colapsó, algo cambió de forma irreversible. La persecución se intensificó, pero también se volvió selectiva, más técnica, menos caótica. Al mismo tiempo, el ecosistema criminal comenzó a fragmentarse. Nuevos grupos, antiguos aliados convertidos en competidores, intereses que ya no coincidían. La lealtad dejó de ser una virtud y pasó a ser un riesgo. Sobrevivir significaba adaptarse, reducir exposición, negociar silencios. En ese contexto, el poder ya no se medía por la capacidad de atacar, sino por la capacidad de desaparecer sin dejar rastro. Antes de convertirse en un símbolo, fue un operador. Un hombre que entendió temprano cómo leer el vacío institucional y convertirlo en estructura. Su ascenso no se basó únicamente en la violencia, sino en la previsibilidad. Cumplía acuerdos, pagaba a tiempo, protegía a quienes consideraba suyos. Ese comportamiento creó una ilusión de estabilidad dentro de un entorno inestable. Con el paso del tiempo, esa misma lógica se volvió una trampa. La organización dejó de depender de su capacidad de ordenar y comenzó a depender de su presencia. Cada decisión pasaba por él. Cada ajuste requería su aprobación. Lo que al inicio era control se transformó en cuello de botella. El encierro en la catedral profundizó esa dependencia. Desde allí seguía dirigiendo, pero ya no observaba directamente. Las relaciones comenzaron a filtrarse a través de intermediarios. Mensajes incompletos. Versiones adaptadas. Pequeñas omisiones que nadie consideró graves. Todavía. Su círculo se redujo. No por desconfianza declarada, sino por desgaste. Algunos socios se alejaron físicamente. Otros mantuvieron contacto mínimo. La comunicación se volvió funcional, no estratégica. Resolver el día a día importaba más que sostener el proyecto a largo plazo. Al mismo tiempo, el entorno familiar empezó a convertirse en carga. Protegerlos exigía recursos, movimientos, silencios adicionales. Cada traslado aumentaba el riesgo. Cada escolta añadía una variable. La red que antes absorbía ese peso comenzó a calcular costos. No hubo un momento exacto en el que perdiera el control. Hubo una acumulación de decisiones pequeñas que redujeron su margen de maniobra. Permanecer visible dejó de ser una ventaja. Desaparecer ya no era una opción. Y depender de la lealtad ajena se volvió una apuesta. Sin advertirlo, el centro del sistema había quedado expuesto. El cartel no funcionaba como una pirámide rígida. Era una constelación. Células autónomas, intermediarios, familias, operadores financieros, sicarios con grados distintos de acceso. Esa flexibilidad le permitió crecer rápido.
también hizo imposible garantizar lealtades duraderas. La obediencia no se sostenía por convicción. Se sostenía por equilibrio. Dinero a cambio de silencio. Protección a cambio de disponibilidad. Mientras ese intercambio fue estable, la red se mantuvo cohesionada. Cuando el riesgo aumentó, el cálculo cambió. Muchos miembros no compartían información completa. No por conspiración, sino por prudencia. Saber menos significaba exponerse menos. Esa lógica fragmentó la estructura. Las decisiones dejaron de circular. Los errores dejaron de corregirse a tiempo. La confianza se volvió selectiva. El papel de la familia fue ambiguo. Por un lado, legitimaba. Por otro, generaba vulnerabilidades. Los movimientos destinados a protegerla alteraban rutas, rutinas, escondites. Cada ajuste era observado. No solo por el Estado, sino por actores internos que evaluaban su propio margen de supervivencia. En paralelo, antiguos aliados comenzaron a redefinir posiciones. Algunos optaron por reducir actividad. Otros buscaron acuerdos parciales. No se trataba de traicionar, sino de no quedar atrapados. En ese proceso, la red perdió su función principal: cubrir. La aparición de grupos disidentes y alianzas circunstanciales aceleró la erosión. Ya no existía un enemigo único. Existían múltiples intereses superpuestos. Cada uno operaba con su propio umbral de riesgo. La coordinación se volvió improbable. El poder seguía ahí. El dinero seguía circulando. Pero la red había dejado de cerrarse sobre sí misma. Se abrían grietas. No visibles. No declaradas. Simplemente presentes. Y en una estructura así, el aislamiento no es una ruptura. Es una consecuencia. Años después, cuando los expedientes comenzaron a abrirse sin urgencia política, aparecieron inconsistencias. No grandes revelaciones. Detalles. Fragmentos. Notas marginales que nunca habían sido pensadas para el público. Escuchas telefónicas incompletas. Registros de llamadas sin respuesta. Informes internos con horarios corregidos a mano. Según algunos documentos, la ubicación de Escobar fue conocida con mayor precisión varios días antes del operativo final. No como rumor. Como dato verificable. Sin embargo, no se produjo una reacción proporcional. La presión no aumentó. En ciertos puntos, disminuyó. No hubo una orden escrita de captura inmediata. No hubo despliegue extraordinario. No hubo prisa. En archivos judiciales posteriores aparecen referencias a canales de comunicación que, en fases anteriores, habían sido utilizados para negociar entregas, intercambiar información o ganar tiempo. Esos canales no fueron cerrados. No fueron bloqueados. Simplemente dejaron de usarse. El detalle del teléfono, mencionado antes, reaparece aquí. Ese número había funcionado como un termómetro. Permitía medir riesgo, evaluar disposición, enviar señales mínimas. En los últimos días, siguió activo, con línea, con tono, pero sin respuesta. No porque no se intentara usar, sino porque nadie estaba dispuesto a contestar. Algunos testimonios, recogidos años más tarde, describen reuniones breves, sin actas, sin conclusiones formales, conversaciones donde no se hablaba de traición, sino de costos, de familias, de tiempo, de cárcel, de futuro. En esos relatos no aparece una decisión explícita. Aparece algo más difícil de rastrear, una coincidencia de silencios. Cada actor asumió que otro tomaría el riesgo. Nadie lo hizo. Documentos internos sugieren que el enfoque había cambiado. Ya no se trataba de administrar a Escobar como variable del conflicto. Se trataba de cerrar un ciclo, de reducir exposición, de estabilizar escenarios. No existe un documento que ordene su eliminación. Eso habría sido demasiado claro. Lo que existe es una acumulación de omisiones, retrasos, canales abandonados, refugios que dejaron de ofrecerse. Cuando el operativo final ocurrió, el sistema ya había tomado distancia. La red no cayó ese día. Ya estaba retirada. El punto de quiebre no llegó con una traición pública. Llegó con una ausencia. En las horas previas al operativo final, la información circulaba de forma fragmentada. La ubicación era conocida. No por una sola fuente. Por varias. Ninguna actuó con urgencia. Ninguna pidió confirmación adicional. El sistema se movió, pero sin prisa. El teléfono volvió a sonar. No una vez. Varias. Desde lugares distintos. Con intervalos irregulares. No era una llamada para negociar. Era una señal mínima. Una comprobación. La posibilidad de activar un último desplazamiento. No hubo respuesta. Ese silencio no detuvo el operativo. Lo facilitó. Al no existir una red activa que alertara, que desviara, que retrasara, el margen de error se redujo. La persecución dejó de ser caótica. Se volvió lineal. No hubo una decisión explícita de entregar.
Hubo una decisión implícita de no intervenir. Nadie retiró protección porque ya no estaba asignada. Nadie ocultó información porque ya no se compartía. El sistema funcionó por inercia. Cuando se produjo el enfrentamiento final, la estructura que había sostenido años de supervivencia ya no estaba presente. No hubo rutas alternativas. No hubo refugios de respaldo. No hubo segundas llamadas. El teléfono quedó en silencio. Ese fue el quiebre real. No el disparo. No el techo. No la imagen final. El quiebre ocurrió cuando la red aceptó, sin decirlo, que no valía la pena sostener una variable más. A partir de ese momento el desenlace fue administrativo. Después del operativo, no hubo vacío inmediato. La estructura ya se había reconfigurado. Los flujos se habían desplazado. Los nombres visibles cambiaron. Pero los mecanismos permanecieron. El impacto fue menor de lo que se había anticipado públicamente. Algunos miembros del círculo cercano fueron detenidos. Otros desaparecieron del registro. No todos huyeron. Varios optaron por procesos largos. Condenas cumplidas sin declaraciones. El silencio se volvió una forma de estabilidad. La familia fue trasladada. Protegida parcialmente. Aislada del entramado que antes la rodeaba. Ya no representaba una ventaja estratégica. Solo un riesgo que debía ser contenido. En el ámbito criminal, el espacio fue ocupado rápidamente. Nuevos actores. Viejos competidores. Estructuras más fragmentadas. Menos visibles. La lógica cambió. Menos confrontación directa. Más administración del riesgo. Para el Estado, el caso se cerró. Hubo informes. Reconocimientos. Una narrativa clara. La eliminación del objetivo central permitió ordenar archivos y redistribuir recursos. No todas las preguntas fueron respondidas. No era necesario. En los años siguientes, algunos documentos salieron a la luz. No alteraron la versión oficial. La matizaron. Introdujeron dudas sobre tiempos, omisiones, prioridades, pero no generaron revisiones profundas. La consecuencia principal no fue el fin de una organización. Fue la confirmación de que el poder, cuando deja de ser útil, se administra hasta su desaparición. Años después, el teléfono dejó de aparecer en los registros. No consta cuándo fue desconectado. No figura como evidencia. Simplemente desaparece de los documentos. Como muchas otras cosas. Las versiones oficiales se estabilizaron. Una muerte. Un operativo exitoso. Un cierre necesario. Los archivos se ordenaron en función de ese relato. Lo que no encajaba quedó en anexos. Notas al margen. Declaraciones sin seguimiento. Algunos testigos, con el tiempo, mencionaron el mismo patrón. No hablaron de traición. Hablaron de cansancio. De miedo acumulado. De decisiones que nadie tomó y aún así se cumplieron. El poder no terminó con un disparo. Terminó cuando dejó de circular. Cuando nadie respondió. Cuando sostenerlo dejó de tener sentido. La red no se rompió. Se retiró. Y en ese retiro, no quedó un culpable claro. Solo una ausencia organizada. Un silencio compartido.